Evangelio de Mateo 1:18 al 24, ¿lo tienen, queridos hermanos? Leemos las Sagradas Escrituras, dice de la forma siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Acompáñenme a orar. Oh Dios de toda gracia, esta mañana, Padre, nos presentamos ante tu presencia y nos presentamos con devoción, con gozo, con alegría, con respeto y sumisión a tu palabra. Señor, la hemos leído y hemos leído este acontecimiento tan glorioso, tan trascendental, tan especial, que marcó la historia para siempre. La llegada de nuestro Mesías Redentor, del Señor de todo el universo, del amo y rey de todo lo que existe. Esta mañana, Padre, queremos suplicarte, por favor, nos instruyas a través de tu santa palabra, edifiques a tu iglesia, seas con nosotros hoy, Señor. Bendícenos, háblanos, que esta serie, Padre, que daremos inicio hoy durante estos 4 domingos, sea de gran bendición para todos, de edificación, de orientación y corrección, y a la vez, Señor, por favor, danos de tu espíritu para que podamos practicar esta palabra, salir de este lugar, Dios, con conocimiento y ponerlo en práctica allá afuera, entre nuestros círculos personales. Señor, bendice a tu iglesia, edifícala esta mañana. Úsame, Padre, para tu gloria. Habla a través de mí, transmite tu palabra, oh precioso Dios. Sé tú glorificado a través de esta exposición. Asísteme, te lo ruego, por favor, Padre, porque sé que soy hombre y soy pecador y malo, pero tú eres perfecto y tu palabra es perfecta. Háblanos, por favor, a todos y transmite esta palabra a tus ovejas, Padre. Aliméntalas, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a todos por ese respeto a la palabra de Dios que tenemos cada uno de nosotros. De paso, hermanos, les agradezco sus felicitaciones. Sé que esto es algo que no se solía dar en El Salvador porque no había un día establecido para celebrar al pastor. Por supuesto, en el calendario no aparece porque usted sabe la razón. Pero, hermanos, gracias por sus felicitaciones, pero también más por su esfuerzo, por estar aquí cada semana, por apoyarnos, por ayudarnos. El mayor gozo de un pastor es que sus ovejas sirvan y trabajen duro al lado nuestro. Ese es el mayor gozo, hermanos. Y verles cada domingo para ser instruidos es un gozo muy grande, que no se compara con nada más. Así que gracias, hermanos. Y como habíamos dicho, hermanos, hoy vamos a iniciar esta serie que constará de 4 sermones, donde vamos a estar viajando a lo largo de los 4 evangelios. Por supuesto, será una panorámica. No vamos a entrar en detalle en cada una de las secciones de cada evangelio, sobre todo este que es uno de los más extensos, así como el evangelio de Lucas y Juan, que son extensos. Marcos es un poco más escueto, pero es de gran bendición también y de gran edificación. Y hoy, al iniciar esta serie, El Dios que se hizo hombre, estaremos hablando acerca de la encarnación de Cristo desde esas 4 perspectivas: cómo lo presenta Juan, cómo lo presenta Marcos, Lucas y Mateo, que es el que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a estar viendo la encarnación de Cristo desde la perspectiva del Evangelio según San Mateo, y ese es el orden en el canon como aparecen, y a la vez es el orden en que han sido escritos. Algunos han objetado en cuanto a la fecha de escritura del Evangelio de Mateo.
Algunos lo posicionan posterior a la destrucción de Jerusalén, es decir, después del año 70, ahí por el 80 más o menos. No obstante, la mayoría de padres de la iglesia, es decir, del siglo II, concuerdan en que fue escrito muy temprano, mucho antes de los otros 3 evangelios, y siendo el evangelio de Juan el último en ser escrito, ahí por el 95 al año 100 después de Cristo, y los demás están entre los años 40 hacia adelante. Entonces, hermanos, estos evangelios fueron escritos con una razón y con un objetivo: presentar al Rey Jesucristo que había venido, el Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, esta serie, hermanos, tiene el propósito de mostrarnos bíblicamente la encarnación de Cristo, es decir, su nacimiento. Y esto, hermanos, yo comprendo, yo sé que hay muchos cristianos que no les gusta la palabra Navidad, y sé que muchos de nosotros venimos de un trasfondo muy legalista, muy cerrado, en el que hablar de Navidad o de celebrar Navidad era pecaminoso, y de hecho es pecaminoso. Y usted puede ver en sus redes sociales, circulan 1 y 1000 videos hablando en contra de celebrar la Navidad. Y hay varias razones por las que las personas no celebran la Navidad, y solo mencionaré 3. Primero, la Biblia no ordena hacerlo. La Biblia no dice en ninguna parte que celebremos el nacimiento de Cristo. Otra de las razones por las que algunas personas no celebran la Navidad es porque Jesús no nació en diciembre. Y bueno, están en lo correcto, él no nació en diciembre. La tercera razón es porque es una celebración de origen pagano, dicen. Entonces, hermanos, el creyente, por supuesto, es evidente que no debe conformarse al mundo que nos rodea. Ninguno de nosotros debe conformarse a la imagen del mundo, sino a la imagen de Cristo. Ese es nuestro mayor anhelo, ser como Cristo un día, y en ello trabajamos y nos esforzamos cada día, por supuesto, impulsados con la ayuda del Espíritu Santo, porque de otra forma no lo podemos hacer. Pero no podemos dejar, hermanos, que la distorsión que el mundo ha hecho de esta festividad, de esta celebración del nacimiento de Cristo, eclipse un evento tan trascendental como lo es el nacimiento del Mesías Redentor. Debido a que el mundo ha distorsionado esta festividad y, por supuesto, sacado de la ecuación a Jesucristo, la iglesia ha hecho que eso ocurra, es decir, que eclipsen a Cristo, que dejen de lado de pensar en cuanto a la encarnación de Cristo. Y como he dicho, hermanos, este es el evento más glorioso que podríamos nosotros pensar. La llegada del Mesías Redentor es el día más glorioso en la historia de la humanidad. El mundo ha sacado en verdad a Cristo del lugar que le corresponde en cuanto a la Navidad, porque el mundo habla feliz Navidad aquí, feliz Navidad allá, pero en ninguna parte aparece quién es el festejado, porque la palabra Navidad es nacimiento. Nosotros usamos otra palabra que es adviento, y nosotros celebramos el adviento, y eso significa venida. Y lo que nosotros celebramos es la venida de Cristo al mundo. Eso celebramos nosotros, hermanos, la venida de Cristo al mundo. Y por supuesto, Navidad, es decir, el nacimiento de Jesucristo, porque esto es importante, hermanos. Él nació, Jesucristo nació. Y en lugar de poner a Cristo en el lugar que Él debe estar en esta festividad, han puesto a un señor barrigón, barbudo, que dicen que es del Polo Norte. Esto, por supuesto, tiene una historia atrás. Nada que ver con esto. Pero, hermanos, el mundo distorsiona todo lo que conlleva gloria a Dios. Y lo que hace el cristiano es dejar que el mundo eclipse ese evento tan glorioso como la llegada del Mesías. Y el mundo no señala a Cristo. Y la iglesia en su gran mayoría, ha permitido que otro pase al centro, Santa Claus. Y han permitido eso, la iglesia, porque dicen, es una fiesta pagana, no hay que celebrarlo. Pero hermanos, a mí me da mucha tristeza, porque ese montón de gente que dice eso, hacen panes en Navidad. Se van al parque
Y de hecho algunos ahí andaban. No lo sé, pero imagino. Yo no anduve ahí, pero sé que muchos estuvieron en la inauguración de las luces del parque. Comen panes con pollo, festejan, comen, disfrutan en familia, pero no celebramos la Navidad. Lo que nosotros hacemos es reunirnos para comer. Hermanos, la Navidad tiene un gran significado. Es la llegada del Rey. Es la aparición del Mesías prometido. Pueda que Jesús no haya nacido un 25 de diciembre, pero eso no elimina que Él nació. El Mesías vino, Él se encarnó y es algo que nosotros debemos estar muy contentos por eso, que el Mesías llegó. Muchos solo lo vieron de lejos, dice la Escritura. Incluso indagaron, buscaron en la sabiduría, trataron de ver qué tiempo, qué fecha, cuándo vendría el Mesías Redentor, pero no pudieron ver con sus ojos lo que muchos contemplaron y lo que ahora nosotros a través de la historia podemos contemplar de la llegada de nuestro precioso, bendito y glorioso Señor Jesucristo. Y bien, hermanos, esta mañana entonces veremos la encarnación de Cristo desde la perspectiva del Evangelio según San Mateo. Mateo era uno de los 12 apóstoles que caminaron con Jesús. Jesús lo llamó, estaba en el banco de los tributos y le dijo, ven y sígueme. Y Mateo inmediatamente empezó a seguir al Señor Jesucristo, abandonó su puesto, su posición, dejó todo para seguir a Cristo. Y este evangelio, hermanos, fue escrito, algunos piensan que este evangelio fue escrito desde Jerusalén, otros piensan que fue en Antioquía de Siria, ahí por el año 45 en adelante, pero eso ahora no nos interesa mucho, es decir, es importante, por supuesto, no voy a quitar el mérito a la fecha y lugar, pero lo que ahora nos interesa saber es cómo Mateo hace que el nacimiento de Cristo sea una historia real que nos presenta en su evangelio desde el inicio. Y este evangelio es importante que nosotros lo analicemos. Ahora, pero es cierto, hermanos, que este evangelio es uno de los que la mayoría de nosotros hemos leído de alguna manera, pero no sabemos cómo es que Mateo presenta a Jesucristo. Pues la perspectiva del evangelio de Mateo es presentar a Jesús como el rey de los judíos. Entonces, de ahí nuestro tema. Ha nacido el rey de los judíos. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy. Ha nacido el rey de los judíos. Esto es, por cierto, en un tema en cuanto a lo que sucedió ese día, pero es algo que ya está en el pasado, pero algo que tiene mucha importancia en el presente y en el futuro con más razón. Entonces, Mateo estableció un vínculo entre los libros del Antiguo Testamento y los escritos del Nuevo Testamento. Él muestra cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es increíble, hermanos. Y es interesante. Este evangelio está dirigido a un grupo de judíos, es decir, para los judíos. Muchos de los judíos negaban que el Mesías había llegado. Ellos esperaban tanto al Mesías y cuando él vino, no lo recibieron. No lo percibieron, no lo amaron, no lo apreciaron, porque ellos esperaban algo diferente. No al Mesías que vino a morir, no al Mesías que vino a amar a sus enemigos, no al Mesías que vino a regular lo que estaba distorsionado, no al Mesías que vino a hacer todo lo que vino a hacer. Ellos esperaban un revolucionario, alguien que se levantara en armas y los librara del yugo de Roma. Eso es lo que ellos anhelaban, un Mesías militar, no un Mesías que daría su vida por los pecadores. Ahora, comenzando en este panorama, hermanos, vamos a comenzar hablando acerca del nacimiento del rey. Esto vamos a verlo brevemente, hermanos. No vamos a quedarnos mucho tiempo en los textos porque ustedes saben que el tiempo es muy cruel con nosotros. Entonces, el nacimiento del rey. Vemos primero la promesa. Dios hizo una promesa que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto fue prometido a Adán y Eva en el Edén. Bueno, posterior al Edén. Al salir del Edén, Dios les promete un redentor.
Dios les promete a alguien que haría lo que ellos no pudieron hacer, que vencería para siempre a aquel mentiroso que se introdujo en la historia y dañó todo lo que Dios creó perfecto. Dios le promete a Adán y Eva y les dice: uno de ustedes, de su linaje, de su simiente, se levantará y aplastará la cabeza de la serpiente, aunque él sufrirá una herida en el calcañar. Pero él vencerá a la serpiente antigua. Eso es lo que hemos visto en el evangelio, en la palabra de Dios, en el libro de Génesis 3:15. Esa fue la promesa que Dios le dio a Adán y Eva. Obviamente, hermanos, Dios pudo haber acabado con Adán y Eva y hasta ahí llegó la raza humana. Pero en un sentido de mostrar su misericordia, su amor y su gracia, Dios los saca, porque hay una consecuencia por el pecado. Dios los saca del huerto del Edén y aparta de su vista el árbol de la vida, para que ellos no vivan para siempre y el pecado se multiplicara aún mayormente. Entonces Dios los saca, los destierra, pero Él les promete un Salvador. Y ellos murieron y no vieron esa promesa. Años más tarde, Dios se recuerda, por así decirlo, de su promesa y llama desde una tierra pagana a un hombre llamado Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y él, obedientemente a Dios, se va de su tierra junto a su familia y su sobrino Lot, y empieza el viaje hacia Canaán. Pero estando él en esa posición, Dios le promete a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso lo puede leer, esa historia, en Génesis 12:1 en adelante. Usted puede leer. Desde ahí Dios comienza a dar esa promesa nuevamente. Después de años y años del diluvio y cosas por el estilo, de la dispersión de las personas, Dios continúa manteniendo su promesa y Él le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Algo que Abraham no vio con sus ojos. Por supuesto, él vio un hijo suyo llamado Isaac, y el hijo de la promesa, por supuesto, pero no era el hijo en el cual serían benditas todas las familias de la tierra, sino que era parte del linaje. Y como pueden notar, eso es importante recordarlo. Dios prometió un Salvador, se lo prometió a Adán y Eva, se lo prometió a Abraham, pero también se lo prometió a David. A David le prometió que su reino sería permanente para siempre, que en su trono siempre habría un rey y levantaría de su linaje, le dijo Dios a David, uno que reinaría por siempre. Y eso es importante también. Dios continuó y mantuvo su promesa, aún después de la deportación a Babilonia. Dios mantuvo su promesa, el remanente regresa y toda la historia sigue tomando su curso y Dios sigue manteniendo su promesa de un Mesías que habría de venir, de un rey que estaría sentado en el trono de David, que reinaría con vara de hierro para siempre. Daniel lo vio en visiones, Ezequiel lo vio, Isaías, Jeremías lo profetizó, todos los profetas menores, los salmos lo han profetizado. En todas partes está el anuncio de la llegada de un rey. Pero todos los del Antiguo Testamento solo lo vieron de lejos. No pudieron ser parte de ello. No disfrutaron la llegada del Mesías. Pero el Mesías llegó. El día que tanto anhelaba la nación llegó. El momento crucial de la historia en el cual todo cambiaría llegó. Y es algo interesante porque el Salvador vino, el Mesías vino. ¿Y cómo es que Mateo, hermanos, nos lleva desde el principio a observar que Jesús es rey? Vean nada más la genealogía que nos presenta, la descendencia real que tendría él. Ven, el primer versículo del capítulo 1 dice que es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí sigue la historia narrando los sucesores de uno del otro y quién iba precediendo a uno al otro hasta llegar a David. Y por último llegar a José. José, marido de María, en el versículo número 16.
Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hermanos, pueden notar entonces, esta genealogía real comienza desde Abraham, pasa por todos los descendientes de Abraham y todos los demás, hasta llegar con David y así sucesivamente. Y desde David, esta genealogía se presenta para darnos a entender que este hijo que nació, este hombre que nació, este bebé que nació en ese pesebre, tenía una descendencia real y era quien podría reclamar el trono de David, su padre. Por eso a Jesús se le llamaba Jesús, hijo de David. Ahora, viendo esto, hermanos, él tiene una descendencia real y luego el ángel anuncia la llegada del rey a José. Es el texto que leímos esta mañana. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice el texto, y no lo vamos a leer todo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero José quería dejar a María porque era justo, era un hombre que no quería que mataran a María, porque si ella había roto el pacto prenupcial, ella iba a ser apedreada, iba a morir de esa manera. Entonces él la amaba tanto que prefería él ser el hombre que la abandonara e irse y dejarla tranquila. Y ella pudiera casarse posiblemente inmediatamente con alguien o con aquella persona que él podría pensar habría tenido algo que ver ella. Entonces, hermanos, no vamos a entrar en detalle en eso. Pensando eso José, en dejar a María, un ángel se le apareció en sueños y le dijo: recibe a María, por lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito de la llegada de este rey. El anuncio que da el ángel es un anuncio que nos deja ver cuál es el propósito del rey de los judíos que vino. Desde el principio ese era el objetivo, ese era el propósito, de que el Mesías que vendría no sería un hombre militar que iría en contra de las naciones y libertaría como en la antigüedad lo hicieron los reyes o lo hicieron también los jueces. No sería de esa manera, sino que va a hacer algo sumamente mayor, más trascendental: salvar a su pueblo de sus pecados, es decir, reconciliar al hombre con Dios. Ese es el propósito del nacimiento del rey, hermanos. El rey es anunciado y se llamará Emmanuel, dice el texto. Es una profecía del Antiguo Testamento esa que se encuentra ahí. Isaías 7:14, donde dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios hecho hombre, Dios en medio de los hombres. Eso es lo que ocurrió, eso es lo que sucedió y eso es increíble, hermanos. El anuncio del rey. Ahora, luego vemos nosotros, pasando ese acontecimiento, vemos la llegada de adoradores de tierras lejanas. Y como les digo, no tenemos el tiempo para entrar en todo esto. Y llegaron a adorar al Señor, pero la envidia creció, el odio contra el rey desde el principio, y comenzaron a odiarlo. Pero luego vino alguien que vino anunciando. Se nos tapa un poco la vida del Señor Jesucristo en este evangelio por muchos años, hasta el año 30 de edad de él. Se nos presenta que él viene a Juan para ser bautizado en el Jordán, y él viene anunciando, Juan viene anunciando el arrepentimiento en el lavamiento, en el bautismo, y eso es lo que viene anunciando. Y lo que nosotros podemos ver ahí es el heraldo del rey. Luego vemos el bautismo y la confirmación del rey, porque luego de que Jesús es bautizado, hubo una voz de los cielos, dice el capítulo 3, versículo 17, una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es, hermanos, la confirmación del Dios del universo de decir: este es mi Hijo en quien yo me complazco. Esta es la promesa que yo he cumplido. Yo anuncié la llegada de un rey y el rey está aquí, y él es mi Hijo, mi descendiente, el que libertará al pueblo de sus pecados. Él vino. Luego vemos nosotros en el evangelio la prueba del Señor.
Él tuvo una prueba después de ser bautizado, el Espíritu lo lleva al desierto, es tentado por Satanás, mientras él ayunaba por 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre y ustedes saben todo el transcurrir de esa historia, de cómo estas cosas sucedieron y estos eventos se llevaron a cabo y cómo el tentador vino a tratar de hacer lo mismo que hizo en Edén. Tentó al primer Adán y el primer Adán cayó. Vino y tentó al segundo Adán, al descendiente de la promesa que Dios le dio a Adán y Eva y a Abraham y a David y a la nación. Y ahora él es tentado, pero él no fue vencido, sino que Satanás salió vencido en este encuentro. El Mesías lo venció, lo derrotó y más adelante él culminó esa derrota para siempre. Luego de esto, hermanos, Jesús comienza su ministerio en el capítulo 4, versículos 12 en adelante. Él comienza su ministerio público y comienza a hacer sanidades, comienza a hablar, comienza a regular, él comienza a dar cosas y vemos esto. Él da un gran discurso que es llamado el discurso del rey, el sermón del monte o como usted quiera llamarle. Luego él es autenticado cuando vemos que en los capítulos 8 al 10, él comienza a hacer una serie de milagros. Después de esto, vemos que el Señor Jesús comienza a hablarles en parábolas y los líderes religiosos comienzan a hacer oposición en contra del rey que había llegado. El rey nunca fue estimado, el rey nunca fue visto como lo que era. Él nunca tuvo un trono aquí en la tierra. Es más, no nació en una cama de oro como muchos ahora podrían pensar. Él nació en un lugar hediondo, en un lugar donde los animales vivían, porque no había lugar para él, no había espacio para él. Ven, el amo y señor del universo, el todopoderoso, el creador de todo lo que existe, vino y se humilló a tal punto de nacer en un pesebre sucio y comenzó a hablar y comenzó a predicar y comenzó a enseñar, y vieron que la gente se agolpaba y llegaba a Jesús, y llenados sus corazones de envidia empezaron a perseguir a Jesús, tratando de matarlo, tratando de acusarlo, de difamarlo y tratando una y otra vez de hacerlo quedar mal. Pero como él era el Mesías, no pudieron hacerlo. Tuvo oposición el rey. Luego vemos las parábolas del rey. Él comenzó a hablar de estas parábolas y no vamos a detenernos también en eso, hermanos, pero es increíble todo lo que el Evangelio de Mateo nos puede presentar. Y es maravilloso todo esto. Después, ya cercano al capítulo 26, nosotros vemos algo que estaba ya providencialmente anunciado, algo que ya Dios había predestinado mucho tiempo antes. Y en el capítulo 26 comenzamos a ver la muerte del rey. La muerte del rey. He dejado los capítulos 24 al 25, hermanos, con propósito de poder notar nosotros algo muy interesante que más adelante les diré en unos minutos, por supuesto. Ahora, veamos en esto la muerte del rey. Ya vimos la llegada del rey o el nacimiento del rey. Ya lo vimos detenidamente, el nacimiento del rey, el ministerio público del rey. Ahora veamos en tercer lugar la muerte del rey. En los versículos 26, versículo 1 nos comienza a hablar de que hubo un complot para matar al rey, y dice el texto: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él lo profetiza, lo anuncia, lo anticipa. Y entonces, vean el 3, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Sus opositores desde el principio de su ministerio desearon matarlo, desearon todos estos 3 años, ellos anhelaron matar al Señor, pero eso no ocurriría hasta que el Señor Dios Todopoderoso lo permitiera y todo esto se llevara a cabo por consejo de Dios, como Él lo había establecido. Él cumplió su promesa, el Mesías vino, su ministerio público. Luego ahora la consumación está llegando al fin de la vida del Señor, sus 33 años posiblemente que Él tenía en ese momento. El Señor Jesucristo está en Jerusalén y sus enemigos arman un complot para matarlo.
Entonces, vemos nosotros en este texto que luego Jesús mismo es ungido por una mujer para ser sepultado. Él mismo lo asevera. Él dice que esa mujer lo está ungiendo para la sepultura, lo está preparando para ser enterrado el Señor, anunciando otra vez que iba a morir. El Señor sabía por qué estaba ahí. El rey sabía qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que había venido a hacer a esta tierra. Pero vemos algo que ocurre aquí y aparece una persona en la historia que anduvo con Jesús, comió con Jesús, habló con Jesús, lo vio hacer las señales, los milagros, lo vio hacer tantas cosas, alimentar a 5,000, a 4,000, a sanar ciegos, a limpiar leprosos, lo vio a levantar muertos incluso, pero él, movido por la avaricia, le vende a estos malvados que habían armado ese complot y vende al Señor. Esto lo vemos en el versículo 14 de este capítulo 26. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Ven, el ingrato, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 miserables piezas. Miserables se los he añadido yo. 30 miserables piezas de plata. Y desde entonces él buscaba oportunidad para entregarle. ¡Qué infamia! Pero todo reino tiene hombres y personas que son perversos. Ahora, esto posiblemente parece ser algo malo, pero todo esto tiene su punto y su clímax y su importancia, porque este hombre está siendo usado por Dios mismo. Es decir, claro, Satanás se metió a él, pero Dios permitió que esto sucediera para llevar a cabo lo que él había establecido desde el principio. Su Mesías moriría por su pueblo. Él se sacrificaría por su nación, por los suyos, por los que le pertenecen a él, por los que él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y en esos estamos incluidos ustedes y yo, mis queridos hermanos. Nosotros somos parte del reino de los cielos, gracias al Mesías, al Rey que vino y que dio su vida por nosotros en la cruz. El traidor vende al Rey. Y en los versículos siguientes el Señor come la última cena con sus discípulos. Y Él anticipa la negación y su abandono por parte de sus discípulos. Luego nosotros lo vemos en Getsemaní orando y suplicando, Señor, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, oh Padre. Vemos a Jesús sintiendo ya mismo los lazos de la muerte y de la ira de Dios sobre él al hacerse él pecado por su nación. Él fue tentado en todo y lo sabemos, pero jamás pecó, jamás transgredió la ley de su Padre. Él vino para cumplir la ley a cabalidad, a vivir la vida que miserables pecadores no podemos vivir y llevar a cabo ese plan perfecto que Dios había establecido desde el principio. Luego vemos que el Señor es arrestado. Judas cumple su propósito, lo vende, lo besa y lo deja en la mano de los malvados que lo iban a llevar presos ante los religiosos para hacer juicios. Y estos juicios fueron injustos. Entonces el rey tiene un juicio injusto. Varios juicios nosotros vemos ahí. Es interrogado por varias personas, por los sumos sacerdotes, está en el concilio, él es interrogado por Pilato y más, pero el Señor llega al punto final de su muerte y el rey es sentenciado a morir. El rey es sentenciado a ser crucificado. Y esto, hermanos, es algo importantísimo, un dato excelente. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo. Y él sube al monte. Y ese monte posteriormente sería el monte Calvario, donde el Señor Jesucristo daría su vida. Dios todo lo planificó perfectamente y lo llevó a cabo como él quiso. Y el rey murió. El rey entregó su vida por los suyos.
A diferencia de otros reyes que demandan obediencia y no hacen nada por sus súbditos, el rey su vida dio por su pueblo. Como él lo anticipó, como él lo anunció, es necesario que esto pase para que todos vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de que solo en Jesús hay perdón de pecados. Pero esto no se queda ahí, mis hermanos. Esto no se queda ahí. El Señor es crucificado y muere a eso de las 3 de la tarde. Muere el Señor, pero ya llegando a las 5 de la tarde, José de Arimatea pide su cuerpo. Un hombre rico, pudiente de esa época. Pide su cuerpo, se lo bajan. A Jesús no le quiebran las piernas y lo llevan a la sepultura de este hombre. Porque Jesús no contaba con una sepultura. Lo normal es que esas personas eran comidas por las aves de rapiña en ese momento. Por eso los sacaban a lo más lejano de la ciudad para que allí se los comieran los animales. Entonces el Señor es sepultado. El rey es sepultado. Lo envuelven en una sábana el viernes por la tarde. Pero algo extraño está a punto de suceder. Algo que nadie se lo espera, pero que sus discípulos habían sido anticipados. Pero ellos tampoco creían que eso fuera a suceder. Pero el Señor resucitó el primer día de la semana. El Señor se levantó el domingo por la mañana temprano. Un ángel desciende del cielo. Hay un terremoto. Los que están cuidando, los guardias, tiemblan de miedo al ver las figuras angelicales resplandecientes. Remueven la piedra y el Señor sale y se levanta de entre los muertos. Porque esto, hermanos, es importante. La muerte no pudo detener la perfección de nuestro amado Señor Jesucristo. Él era perfecto. La muerte no pudo contenerlo. Así que la sepultura fue abierta y Él se levantó de entre los muertos. Y en evidencia que el Dios el Padre había aceptado su sacrificio suficiente para el perdón de los pecados nuestros, Él sale de la tumba y ahora, hermanos, está a punto de encontrarse con sus discípulos. Está a punto de encontrarse con sus discípulos y sus discípulos temiendo a él porque no sabían lo que había pasado, pero lo vieron resucitado. Lo vieron resucitado. Pero después de todo esto aún siguen los complots contra el Señor, tratan de desacreditar que el Señor había resucitado y hablan sobornan a los guardias, los sumos sacerdotes y tratan de hacer ver que los discípulos habían robado el cuerpo y eso. Y es algo que muchos dicen hoy, que el cuerpo de él fue robado, que se lo llevaron y es la mentira más grande, que Jesús resucitó. Pero eso ha querido el diablo que la gente crea, eso ha querido Satanás que la gente piense, pero no puede ser. Jesucristo resucitó y como evidencia de ello, aquí estamos nosotros cientos de años después. ¿Y cuántos han dado su vida por ello, hermanos? El rey murió, pero resucitó. Y él dio instrucciones y comisionó a sus súbditos, a sus discípulos. El rey comisiona a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor comisiona a sus súbditos. Y a propósito, dejé los capítulos 24 y 25, porque ellos nos hablan del regreso del gran rey, hermanos. El rey regresará. Él vino, llevó una vida perfecta, murió en sustitución por los pecadores, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Pero un día regresará. Y desde hace 2000 años la iglesia anuncia el regreso del gran rey. Y esta vez no para morir, sino para juzgar a las naciones, para pasar en lista todas las naciones y juzgarlas con justicia.
El rey volverá, hermanos. Él vendrá. Las profecías encontradas en Mateo 24, muchas de ellas cumplidas ya, pero otras aún no se han cumplido. Pero lo que la iglesia anhela es el retorno del Mesías Redentor, es el regreso del gran rey. Ya no nacerá en un pesebre oloroso, animal o a estiércol de cabra, sino que vendrá y juzgará con poder y vendrá en gran gloria. Él regresará, iglesia mía, del Señor digo, el Señor regresará para juzgar y recompensar a cada uno según sea su obra. Eso, hermanos. Jesús predijo la destrucción del templo. Jesús predijo que los discípulos serían perseguidos. Jesús predice la aparición de falsos cristos y falsos profetas. ¿Cuántos han aparecido ya a lo largo de la historia? Esto, hermanos, para dar a entender que lo que Dios ha dicho, lo que la palabra de Dios dice, es veraz. Él predice los acontecimientos antes de su regreso en gloria. Y eso es lo que dice. El versículo 29 del capítulo 24 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice el 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No viene para morir, viene para juzgar el Señor. El Rey vuelve a la tierra, el Rey viene, hermanos. Ay de nosotros si no estamos preparados para recibir la llegada del gran Rey, el nuevo adviento, la llegada del Señor está muy pronto a suceder, hermanos. Entonces, viendo todo esto, hermanos, observando todo esto, ¿cómo podemos nosotros dejar de lado el nacimiento? Si Él no habría venido, no habría cristianismo. Si Él no habría venido, ¿quién nos librará del infierno y de la condenación eterna? Si Él no hubiera nacido, ninguno de nosotros puede saldar la deuda que solo alguien como Él podía saldar. Si Él no hubiera venido y no habría hecho lo que hizo de ir a esa cruz y morir y ser sacrificado en lugar nuestro, nosotros no tendríamos parte en el reino de los cielos. ¿Cómo dicen entonces que no debemos celebrar su llegada? Si Él vino, se estableció en este mundo, apareció en la historia, lo cambió todo y dio su vida por aquellos que no merecían más que el infierno. Entonces, hermanos, como hemos analizado, Navidad no solo se trata de una festividad cualquiera, de árboles, luces, pelotitas, chonguitas y cosas que adornan. Navidad no solo se trata de panes con pollo y comida, ir al parque, tomarse fotos. Navidad no solo se trata de nieve y hacer esto aquí, comer en familia. Navidad se trata de que es el anuncio de la llegada del Mesías que vino. El Mesías prometido apareció. Y no solo eso, sino su obra redentora, su resurrección poderosa y su regreso en gloria. Eso es Navidad, hermanos. El Mesías llegó, dio su vida por los pecadores, resucitó con poder y ascendió a los cielos y regresará con gran poder y gran gloria. Eso es lo que la iglesia anuncia. Eso es lo que la iglesia debe celebrar. Eso es en lo que debemos pensar en esta Navidad, en que el Mesías vino, murió por nosotros, viviendo la vida tan perfecta que Él vivió, para que nosotros ahora podamos ser justificados en Él. Esta Navidad, cuando esté comiendo los panes con pollo, recuerde que Cristo dio su vida y Él dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y el que de mí comiere no tendrá jamás hambre. Y del que beba de esta sangre no morirá jamás. Hermanos, es en Cristo que nosotros encontramos la vida eterna.
Y esta mañana nos preparamos para celebrar ese día en que Él murió. Pero también en este 25 de diciembre, recordemos que cuando estemos a la mesa, leamos un texto de las Escrituras y digamos, el Mesías trajo luz a los que estábamos en oscuridad, a los que estábamos muertos. Y para aquellos que juzgan y critican todo esto, yo les digo, ¿por qué no hacen las cosas diferentes? Que en vez de juzgar al pagano que sabemos es mundano y no percibe las cosas espirituales que solo se disciernen espiritualmente, ¿por qué no ellos, en vez de hacer eso, están con su familia y les recuerdan por qué se celebra la Navidad? Diciéndoles que Jesucristo nació en un pesebre, vivió una vida perfecta, fue crucificado y murió y sufrió la ira de Dios para que nosotros no la suframos. Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y pronto volverá como le vimos irse. Eso es Navidad, hermanos. Eso es Navidad. Y eso tenemos que nosotros celebrar. Vamos a orar. Oh Dios, tu palabra es perfecta, es gloriosa y es maravillosa. Jamás, Señor, hemos dudado de ella. Y aun cuando nuestro corazón necio nos lleva a hacerlo, Padre, tú nos recuerdas que tú eres veraz y todos nosotros somos mentirosos. Señor, ahora estamos a punto de celebrar lo que tú instituiste, la cena, la Santa Cena, recordando tus padecimientos, recordando tu sacrificio. Pero también en estas fechas, Señor, recordamos que tú naciste, que tú tomaste forma humana, que te encarnaste, que eras Dios y hombre a la vez. Oh Padre, cuán insondables son tus caminos, inescrutables son, Señor. ¿Quién los comprenderá? Nuestra mente finita no logra comprender la infinitud de tu gloria y majestad. Pero Señor, ayúdanos a comprender que tú viniste y moriste en nuestro lugar y que diste todo para salvarnos. Oh Señor, ayúdanos a ser conscientes de que vivimos ahora para ti y que tú vives en nosotros. Oh Señor, te glorificamos y te exaltamos. Trae al arrepentimiento a muchos, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu llamado.